7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al jurista constitucionalista doctor Ismael Quintana. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer lo que ayer se oficializara con la entrega del pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional de una reforma parcial a la Constitución, reforma al artículo 5 que permita, como dice la pregunta final, de pasar el filtro de la Corte Constitucional, ir a la Asamblea Nacional, 2 debates y luego la consulta al pueblo. Si todo esto pasa, dice la pregunta, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto fue entregado ayer a las 15:06 y ya se sorteó. La competencia radica en el juez constitucional doctor Enrique Herrería Bonet, quien deberá elaborar un informe y hacer la ponencia al Pleno de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve esta propuesta? Partiendo de un hecho que hay que reconocerlo, la salida del FOL de la base de Manta mediante acuerdo que rigió entre diciembre del 1999 y 2009, de alguna manera contribuyó para enfrentar al narcotráfico. Hay otras condiciones, pero luego de la salida de la base de Manta de las fuerzas americanas, simplemente recrudeció el narcotráfico en el Ecuador. Doctor Quintana, muy buen día. Buenos días, don Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, un saludo afectuoso a quienes nos están escuchando y mirando a través de la señal de Democracia, de Radio Democracia. A mí me parece que esta es una propuesta fundamental, se lo debo decir con toda la franqueza del caso, dado que nosotros en la Constitución tenemos incluida una norma que es producto, lo vamos a decir sin ambajes, de una tara ideológica, de un sesgo ideológico de una corriente política que llegó a gobernar el país en esos años y que estuvo alineado a esta que se llamó el famoso socialismo del siglo XXI, donde nos vendieron en primer lugar una noción de soberanía absolutamente alejada de la realidad, y que sobre la base de este discurso populista vinculado a la soberanía incluyeron una norma que impide 2 cosas al día de hoy. La primera, el uso de nuestras bases militares nacionales por parte de tropas militares extranjeras, y también la elaboración, la inclusión, el establecimiento de bases militares de carácter extranjero. Eso es lo que se prohíbe hoy, y por esa razón, por ejemplo, como usted bien citaba, el acuerdo que tuvimos en el gobierno del expresidente Mahuad en el año 99 con Estados Unidos para la cooperación en el combate al narcotráfico fue dejado sin efecto, fue, digamos, ya no renovado por parte del gobierno del expresidente Correa. Digamos, esa fue la realidad, y a partir de eso ha empezado todo un camino largo que llega y nos tiene en un punto básicamente de no retorno, donde nuestras fronteras marítimas pues fácilmente son permeables por parte de estos grupos alineados o vinculados al narcotráfico. Así que mirando esa realidad, esa perspectiva histórica, a mí me parece que la propuesta frontal del presidente de la República es de saludar, es digna de reconocer, y esperemos que esto tenga eco donde debe tener. En primera instancia, en la Corte Constitucional, que es básicamente el organismo que tiene, conforme el 442, 443 de la Constitución, que hacer un control preventivo de esta propuesta. Esperaría yo que en este primer filtro la cosa no se complique, porque realmente la propuesta de modificación es muy concreta. La vía escogida por el jefe del Estado es la correcta, no solo por la norma o la ubicación de la norma en el texto constitucional. La reforma parcial puede ser empleada, dice nuestra Constitución, para incluso alterar elementos constitutivos del Estado e incluso también para alterar la estructura fundamental de la Constitución. El artículo 5 está dentro de este capítulo que la Constitución denomina elementos constitutivos del Estado, y por esa razón la única vía, y eso lo ha confirmado además la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la vía de la reforma parcial. Así
Así que en ese sentido, jurídicamente, el procedimiento, el mecanismo de modificación constitucional sugerido por el presidente, en lo procedimental, es el correcto. Y luego esperaría que también no haya en la Corte Constitucional, espero que eso no ocurra, la contaminación de un debate que debería ser básicamente técnico y no incluyendo cuestiones o razones de carácter ideológico de sus integrantes, de sus miembros. Porque además la propuesta es muy concreta. La norma la propuesta lo único que plantea es eliminar gran parte del articulado, dejarlo solamente con la frase el Ecuador es un país de paz, y no se topa incluso ninguna otra modificación, ninguna otra norma constitucional adicional. Así que el debate en Corte Constitucional a mí me parece que debería ser muy concreto, muy sucinto. Es más, yo esperaría que el dictamen incluso se emita lo más pronto posible, dado que la reforma no plantea, o la propuesta de reforma no plantea un tema muy complejo, insisto, desde lo técnico y desde lo jurídico. Otras son las consideraciones ideológicas, pero ese debate no le corresponde a la Corte Constitucional, le corresponde en todo caso a la Asamblea Nacional. Y una vez que tengamos este filtro, bueno, vamos a ver cuáles son las posiciones en la legislatura, donde se tendrá que conformar una comisión ocasional. Eso establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta comisión tendrá que recibir el dictamen, la propuesta del presidente de la República y elaborar los informes tanto para primero y segundo debate, para efectos de que la Asamblea pueda, pues sobre la base de eso, adoptar una discusión. Vea, sin temor a equivocarnos, sabemos que hay un grupo político que desde ya se va a oponer, con su sesgo ideológico y su tara de repetir. Aquellos que quieren tumbar a la fiscal que combate a la delincuencia. Lo que el dueño de ese partido político quiere, porque además él es el creador de esta Constitución, de tal manera que en ese sentido no habrá ninguna sorpresa. Esperaríamos en todo caso que el resto de fuerzas políticas se alineen con esta propuesta y que nos permitan, porque lo fundamental aquí será que la Asamblea abra el camino para que nosotros, los ciudadanos, se supone el soberano, podamos pronunciarnos luego en urnas, en un referéndum, sobre si nosotros queremos o no eliminar esta prohibición constitucional que se nos impuso de manera absurda en el año 2008. Doctor Ismael Quintana, aquí entra en juego ya en el análisis de la Corte Constitucional un tema que permanentemente se antepone luego de la vigencia de la Constitución en octubre del 2008, aquello de que puede restringir derechos. ¿Cree usted que cabe esto de que hay una restricción de derechos el que haya la presencia de militares extranjeros en una base en el Ecuador? A mí me parecería que eso es si la Corte hace un señalamiento de esa naturaleza, no solamente que desconocería que la propuesta no está topando y alterando ningún derecho fundamental, no está eliminando, no está suspendiendo ninguna garantía de protección de los derechos fundamentales. La norma no está autorizando matanzas, no está autorizando genocidios, no está autorizando nada de eso. Lo único que se propone es modificar la norma derogando una prohibición. Esta es una norma constitucional de prohibición, no es nada más. Así que entrar en el análisis de si hay o no restricción a derechos fundamentales, salvo que en la Corte se crea que la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de nuestra nación son derechos fundamentales atribuibles a la gente, porque desde la teoría del derecho internacional público, esos son derechos fundamentales de las naciones, de los estados, la soberanía, la integridad territorial y la independencia política. Pero esa no es una limitación para el ejercicio de la reforma parcial. Así que me parece que ojalá ese tema quede, digamos, un poco de lado, porque además no hay propiamente en esta propuesta una alteración o una restricción a derechos fundamentales. Ahora, ¿por qué además yo creería que la Corte no va a entrar en ese debate o esperaría que eso no ocurra? Porque ya la Corte, al menos en 3 pronunciamientos en materia de tratados internacionales, ha decidido que, por ejemplo, la suscripción de convenios bilaterales o multilaterales en materia de cooperación internacional para el combate al crimen organizado y al narcotráfico, básicamente, ni siquiera implican el establecimiento de alianzas militares.
Es decir, la Corte ha entendido que ni siquiera eso es una alianza militar. Si es que ha llegado a la conclusión de que eso no implica alianza militar, mucho menos podría arribar a la conclusión de que eso supone, por ejemplo, el establecimiento necesario de bases militares extranjeras. Y esto lo ha hecho con ponencia de Carmen Corral, por ejemplo, en el caso del convenio que se suscribió bilateral con Estados Unidos, que se suscribió en el gobierno del expresidente Lazo, efectivamente, y se lo ha hecho en un par de pronunciamientos más con ponencias del propio juez presidente de la Corte, el doctor Lozada Prado, y de la jueza Alejandra Cárdenas. Así que, digamos, de algún modo la Corte ya tiene algo de jurisprudencia en esta materia que nos podría dar luces de cuál es la visión que tiene la Corte. ¿Por qué razón? Porque aquí hay que aclarar algo. El correísmo seguramente va a vender mentiras con esto, porque además estamos entrando a una época de campaña electoral y sin duda alguna este tema va a ser bandera de lucha por parte del correísmo con esta muletilla mal utilizada de la famosa soberanía. ¿Qué nos van a decir? Que vamos a permitir que aquí vengan, atenten contra nuestra soberanía, que se armen guerras. Eso es lo que nos van a querer vender. Pero, y lo cierto es que lo único que estamos haciendo es eliminar la prohibición. Claro. Pero incluso aunque esto se apruebe en referéndum mañana, pasado mañana, en 4 o 5 meses, no es que al día siguiente va a venir a Estados Unidos y va a instalar una base militar aquí en territorio ecuatoriano. Establecer un acuerdo. Habrá que buscar la suscripción de convenios de cooperación y por eso yo recurría hace unos segundos a los pronunciamientos que la Corte ya ha hecho en esta materia, porque la Corte ha dicho, al no ser estos convenios propiamente el establecimiento de alianzas militares, no requieren además aprobación de la legislatura, sino que pueden ser directamente ratificados por parte del presidente de la República. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora es levantar una prohibición, o eso es lo que propone el jefe del Estado, y una vez que se levante esa prohibición por la vía del referéndum tras un procedimiento de discusión en la Asamblea Nacional, luego vendrá la segunda parte de esto, que será buscar efectivamente en el concierto internacional esas cooperaciones, esos acuerdos, esos convenios con naciones amigas que quieran ayudarle al Ecuador a combatir el narcotráfico. Entonces esa será la segunda parte de la película. Entonces cuidado, estimada audiencia que nos está escuchando, que nos está mirando, no es que con esto al día siguiente vienen las bases militares y se va a instalar y aquí van a haber genocidios, matanzas y eso, no. Luego vendrá una segunda fase que tendrá que ser la búsqueda de estos acuerdos. Lo único que haríamos entonces es eliminar esta absurda prohibición constitucional, que ya es un gran paso, por supuesto. A propósito de la soberanía que usted nos ilustraba, doctor Ismael Quintana, partiendo de algunos fallos que ha tenido la Corte Constitucional, podría citar los estados de excepción decretados por el presidente de la República. Podría pedirle que fundamente el pedido de esta reforma parcial a la Constitución con el argumento de que está incompleto. Tiene que fundamentar, tiene que presentar un plan de seguridad, por decir algo. Bueno, lo que exige la Ley de Garantías Jurisdiccionales en este caso es que el presidente presenta la propuesta, es decir, lo que llamamos, digamos, entre los colegas, el proyecto de reforma parcial, y a ese proyecto tiene que estar anexado un documento, un escrito, básicamente un alegato, donde el proponente primero le sugiera la vía que la Corte debería seguir, en este caso, que debería autorizar, y luego que evidentemente hayan argumentos jurídicos que justifiquen por qué la propuesta del presidente primero debe ser tramitada por la vía de la reforma parcial, es decir, por qué no se restringen derechos y garantías constitucionales, por qué a través de esta propuesta no se está alterando el procedimiento de reforma parcial y por qué esta propuesta sí que altera un elemento constitutivo del Estado y que por esa razón se escoge la vía del 442, que es la de la reforma parcial, más allá de cualquier otro dato o fundamento tanto fáctico como jurídico que el presidente le pudo haber ofrecido a la Corte Constitucional. Ahora, si a la Corte le parece que la información y la fundamentación dada por el jefe del Estado es de algún modo insuficiente, le podrá requerir a través de la juez ponente, del juez ponente, que en este caso es el doctor Enrique Herrería, que presente esa información. Es decir, el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte en esto es lo suficientemente amplio. Si el juez sustanciador en la Corte quiere formarse incluso un mejor criterio, puede convocar a una audiencia
para escuchar los argumentos del proponente, que en este caso es el presidente de la República. Lo hará a través de su equipo jurídico, supongo yo, la Secretaría General Jurídica, podría convocar al ministro del Interior, podría convocar al ministro de Defensa, podría convocar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante de la Policía Nacional, a la Dirección Antinarcóticos. Es decir, ya está en manos también de la Corte Constitucional nutrirse, porque sí se lo permite su reglamento, nutrirse de toda esta información para efectos de arribar a una conclusión y poder tomar una decisión. Pero rechazar de plano la propuesta porque a la Corte le parece que la información es insuficiente, cuando tiene suficiente atribución oficiosa para requerir información, e incluso, como le digo, don Miguel, para llamar a audiencia, me parecería francamente descabellado. No he visto que eso ocurra realmente en la Corte, en materia al menos de consulta popular. Así que espero que más bien las cosas se den conforme el procedimiento establece. La Corte lo único que tiene que hacer es determinar si la vía sugerida es la correcta o si hay que seguir otra vía. Y dos, si es que el proyecto de reforma parcial guarda o no guarda conformidad con la Constitución. Y con lo que usted nos recordaba, doctor Ismael Quintana, que ya la Corte en convenios como el firmado el año anterior del gobierno pasado, ya se autorizó estos acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos. Efectivamente, por eso yo francamente no encontraría que hayan o quisiera o tuviese la expectativa de que no van a haber señalamientos contradictorios, lo cual no significa que nos debemos confiar o asegurar, porque claro, los que revisamos la jurisprudencia de la Corte permanentemente sabemos que de repente asoma una que otra contradicción. Pero si a la Corte... O algún sesgo, hay que decirlo también. Espero que eso no ocurra. Realmente quisiera creer que eso no va a pasar en este caso, lo cual sería lamentable, porque entonces, si es que usted lo que quiere hacer es política constitucional, vaya y candidatícese a la Asamblea Nacional. Ese será su lugar, esa es la arena natural. Si usted quiere hacer política con la Constitución, que es lo que hacen las fuerzas políticas, vaya a la Asamblea Nacional. Pero si usted quiere ser un administrador de justicia constitucional, entonces tiene que portarse serio. Y la Corte lo que nos tiene que dar es una respuesta jurídica, no una respuesta política. Y eso es lo que esperaríamos por parte de esta magistratura. Tal manera que yo creo que dejemos a ver cómo se va dando el debate. De todas maneras, Enrique Herrería es uno de los jueces, yo le diría, serios de la Corte Constitucional, de los que mejores ejecutorias ha tenido. Hay veces que yo discrepo también con ponencias de él, como no puede ser de otra manera, pero desde lo jurídico es una persona francamente seria. Lo conozco yo de bastante tiempo y sé que se tomará las cosas en serio y con la prontitud que esto amerita, porque esto es una reforma urgente, ¿no? Coincide con el tema electoral, pero a mí me parece que es un tema, como yo he venido sosteniendo, esta es una deuda que arrastra el gobierno en la consulta popular anterior, la final, donde este era un asunto que se debió haber incluido el tema de topar el artículo 5, y por eso digo, bueno, más vale tarde que nunca, hoy se lo ha hecho y esperemos que la Corte no nos cierre a nosotros, porque no le estaría cerrando al presidente realmente las puertas, nos estaría cerrando a nosotros los ciudadanos, quienes tendríamos la posibilidad de dar un pronunciamiento sobre esto. Y luego, si es que hay dictamen favorable, espero que la legislatura no nos cierre tampoco las puertas a nosotros. Ahora, después del dictamen constitucional, doctor Quintana, vendrá el debate político, y usted ya lo señaló, la soberanía, pero este es un tema tan manoseado que no hubo soberanía cuando ha ingresado el narcotráfico, pero sí quienes ayudan a combatir el narcotráfico sería una violación de la soberanía nacional. A mí, digamos, no me gusta que nos pregonen la soberanía quienes permitieron, por ejemplo, el ataque de Angostura. Y ese tipo de cosas que francamente sí fueron un atentado contra nuestra soberanía. Permitir que los brazos armados del narcotráfico, ¿no es cierto?, del terrorismo, de la guerrilla, se hubiesen instalado en nuestro territorio, hacer base ahí de sus operaciones, porque además todos estos grupos están pues íntimamente vinculados, narcotráfico, guerrilla y luego la famosa narcopolítica, todo está íntimamente ligado. Pero si nuestro país vecino es una experiencia en los años 80, 90 de lo que ocurrió, yo le escuchaba de mañana a usted citar el caso claro de Pablo Escobar, ¿no? Que habiendo sido un narcotraficante, pues llegó a integrar el Senado. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, entonces evitar que haya un control en nuestro territorio, en nuestras fronteras, porque además
tenga usted en cuenta que esto fue progresivo, ¿no? Empezamos con el asunto del artículo 5 de la Constitución, pero luego vinieron una serie de reformas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, donde a guisa de este principio de complementariedad, les empezamos a quitar a nuestras Fuerzas Armadas las labores fundamentales, porque en un Estado, la misión fundamental de Fuerzas Armadas es proteger 3 cosas. Ahí sí, la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de una nación. Y resulta que, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué hizo Correa con nuestras Fuerzas Armadas durante todo el tiempo en el que, prohibiendo el establecimiento de cooperación internacional en esta materia, además convirtió a nuestras Fuerzas Armadas en cuidadores del combustible, ¿no es cierto?, para que no haya tráfico de combustible, en guardabosques, en eso los quisieron convertir. Entonces, fíjese usted que es toda una serie de agresiones que esas sí lesionaron nuestra soberanía. Así que si el argumento va a venir por ahí, me parece que ojalá, digamos, tal vez la bancada oficialista, que sería la principal llamada a defender la propuesta del presidente Noboa, tenga los argumentos tanto fácticos como jurídicos lo suficientemente sólidos, que además yo creo que los hay, para contrarrestar eso y más que nada para obtener los 70 votos que se van a requerir para aprobar esta reforma parcial. Bueno, efectivamente, como usted señala, ahí no solo que fue el control, la debilidad de Fuerzas Armadas y Policía, como en parte lo lograron, no totalmente, pero además se cumplieron esos ejes que había hecho, y es bueno el antecedente, como usted nos recuerda, doctor Ismael Quintana, se creó el partido único. Eso hizo, desbarató los partidos, hizo control y centralización de la economía del Estado. Eso hizo el gobierno, igual que Venezuela o Cuba o Nicaragua hoy. Control de las comunicaciones, eso hicieron. Efectivamente. Control de Fuerzas Armadas y control absoluto de todos los poderes del Estado, especialmente los organismos de control, a través del Consejo de Participación Ciudadana. Ese ha sido el esquema. Es que ese fue el diseño que está en la Constitución y eso es algo que en algún momento tendremos nosotros que cambiar. Como usted dice, desde el Consejo de Participación Ciudadana se nombran las más altas autoridades del Estado, las vinculadas al sector justicia, por ejemplo, que están pues vinculadas también al tema de seguridad de algún modo. Yo sé que muchos dirán, claro, pero la política de seguridad interna y externa es competencia del gobierno central. Claro, pero usted, sobre la base del principio de colaboración interinstitucional, ampliamente además desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, usted requiere de una fiscalía activa, ¿no es cierto?, que pueda combatir el crimen organizado, que pueda combatir el narcotráfico, que pueda poner a órdenes de la justicia a las personas que cometen esta clase de crímenes, pero también usted necesita una función judicial. Resulta que todo eso estuvo sometido al vaivén de la política de quien gobernó en ese momento el país durante esos 10 años. Pero además con un aditamento, pues él incluyó a los miembros de estas bandas delictivas en sus filas, pero si uno de esos, que es el procesado en el caso Metástasis, fue asambleísta. Es decir, gente vinculada a los grupos de delincuencia organizada, efectivamente, que también están vinculados a estos grupos, digamos, mucho más grandes que manejan el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones me parece que van a tener que ser puestas sobre la mesa en el debate de la Asamblea Nacional para decidir la conveniencia o inconveniencia de la modificación constitucional que propone el presidente de la República, y ahí veremos, digamos, de qué lado están las bancadas políticas y las agrupaciones políticas que hoy están ahí. Yo he visto, por ejemplo, que Construye ha anunciado por anticipado que va a respaldar la propuesta. Evidentemente, ADN claro, la respaldará. Supongo que el Partido Social Cristiano no se va a contradecir, porque si hay una de las pocas cosas en las que este grupo político ha sido consistentes en el tema de la seguridad. Esa siempre ha sido su bandera de lucha. Así que supongo y espero ver en las próximas horas algún comunicado similar al de Construye, en el que digan: vamos al respaldo de esta propuesta. Con eso, digamos, podríamos avisorar que vamos a tener los votos en la legislatura. Salvo la Revolución Ciudadana y seguramente. Pero bueno, de ellos ya este tema nos sorprende. Ellos son los autores de esta prohibición absurda y por lo tanto supongo yo que van a ser consistentes con querer que esto siga estando prohibido en la Constitución, ¿no? Es decir, me llamaría poderosamente la atención que hoy haya un cambio de posición. ¿Sí se podría lograr los 70 votos? Yo pensaría que sí.
sí, soy optimista en creer que eso sí se va a lograr, pero para eso requerimos de la sensibilidad de la Corte Constitucional. Es decir, la puerta de entrada a toda esta discusión está en manos hoy de la Corte Constitucional, donde al menos se requieren 5 votos para que este proyecto de reforma parcial al menos vea la luz de la discusión y el debate en la Asamblea Nacional. Insisto, desde la técnica no es una propuesta compleja. Por eso yo creo que la Corte no tiene por qué ahogarse en un vaso de agua. Esto es al pan, pan y al vino, vino. ¿Puede o no puede ir por la vía de la reforma parcial y restringe o no restringe algún derecho fundamental? No tiene nada más que decirnos la Corte Constitucional. Es un tema muy concreto, muy sencillo. Tal vez, digamos, podrá requerir nutrirse de información, como le decía, pero más allá de eso, no. Yo espero y confío en que haya una respuesta jurídica, no una respuesta política. La respuesta política la tendrán que dar los políticos que están en la Asamblea Nacional y supongo yo no están en la Corte Constitucional. Ni política ni ideológica. ¿Tiene tiempo la Corte para pronunciarse? Desde que el juez Herrería emite el auto de aboco de conocimiento, dice el artículo 105, inciso final de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que tiene la Corte el término de 20 días para emitir el dictamen. Término, o sea, días laborables. Efectivamente, es un plazo fatal. La Corte, supongo, la tiene clara. Si no hay dictamen expreso en los 20 días, la ley le da efecto de dictamen ficto favorable, con lo cual el presidente, digamos, podría solicitar que el tema vaya a la Asamblea y que arranque el tratamiento para el debate parlamentario. No nos ha ocurrido eso con esta Corte, digamos, en eso la Corte suele ser diligente cuando tiene estos plazos fatales. Supongo yo que este tema se resolverá dentro del término de estos 20 días, por eso yo hablo más o menos de que hoy estamos, claro, 17, en promedio al 17 de octubre, 20 de octubre, y yo creo que deberíamos ya tener un pronunciamiento por parte de la Corte. ¿Tiempo de la Asamblea? Cuando esto vaya a la Asamblea, se tiene que conformar, dice el artículo 73 de la Ley de la Función Legislativa, una comisión ocasional para el tratamiento de esta propuesta de modificación constitucional. Conformada esta comisión, va a tener un plazo no menor de 15 días para elaborar el proyecto, el informe para primer debate. Se dará el primer debate y luego tendrán que pasar 90 días para que se dé el segundo debate, en donde obviamente el tema, habrán observaciones, habrán propuestas por parte de los legisladores en el Pleno, volverá a la comisión ocasional. La comisión ocasional tendrá que hacer una retroalimentación de la propuesta, elaborar el informe para el segundo debate, que insisto, tendrá que darse 90 días después de realizado el primer debate. Y ahí es donde veremos si finalmente las voluntades políticas van a dar para efectos de aprobar una propuesta en este sentido. Pero ojo, la propuesta podría sufrir modificaciones. En una de esas a la Asamblea se le ocurre, primero, negar que está dentro de las posibilidades. Con la Asamblea no se sabe. Con lo cual entonces ya no habría referéndum y el tema queda ahí. Pero también podría ocurrir que le aprueben con modificaciones. Es decir, podría ocurrir que a la Asamblea se le valga la redundancia, se le ocurra que no es suficiente una eliminación de la norma de prohibición, sino que se establezca expresamente en el texto constitucional que Ecuador, sobre la base de la suscripción de convenios bilaterales o multilaterales, podrá requerir cooperación internacional en esta materia y permitir la instalación incluso de bases militares extranjeras o permitir el uso de bases nacionales por parte de tropas militares. Pero ahí puede venir el control constitucional de la Corte de nuevo. Dependiendo de lo que salga de la Asamblea. Antes de que haya un referéndum, tiene que haber el dictamen previo de la Corte Constitucional, y porque la Corte, como les insisto, la Asamblea no está obligada a aprobar la propuesta tal cual ha sido remitida por el presidente. Lo puede hacer, pero también puede aprobarlo con modificaciones. Entonces, como la propuesta pudiese sufrir modificaciones, la Corte tiene que hacer un dictamen previo a la convocatoria del referéndum, es decir, una vez que la Asamblea ha aprobado, debe haber un pronunciamiento previo de la Corte para de ahí sí ir al referéndum. Entonces, vamos a ver cuáles son las alternativas por parte de la Asamblea. Gracias por ilustrarnos desde el tema constitucional al doctor Ismael Quintana sobre la propuesta del Ejecutivo para eliminar el artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares en el Ecuador, ayuda extranjera. Muy amable, doctor Quintana. Gracias, don Miguel. Buenos días. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Dos invitados, el economista Osvaldo Landázuri y el economista Fausto Ortiz, para hablar sobre el crecimiento modesto de la economía ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que, si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio.